Muy buenos días, queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a continuar con la unidad número 3, Relatos de Misterio, y vamos por nuestra clase número 4. ¿Qué vamos a hacer en la clase número 4? Vamos a personificar a un detective. El objetivo de la clase de hoy es el OA13, que consiste en expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros. Este es el objetivo que se trabajó en la clase del día lunes y que hoy día lo vamos a llevar a la práctica. La clase pasada, la actividad que planteamos fue elaborar o realizar la hoja de ruta. ¿Qué tenía que tener principalmente esta hoja de ruta? Escoger un enigma. ¿Qué era un enigma? Una situación confusa, oculta, que resolvía o que tenía que resolver un detective. Nosotros teníamos que escoger un detective o policía o investigador que reúna los elementos para resolver el caso. También ustedes en la hoja de ruta tenían que colocar cuál era la investigación de este detective, qué pistas, qué pruebas, cuáles fueron los pasos que siguió para resolver el crimen o el enigma. También esta hoja de ruta te invitaba a que imaginaras la secuencia del crimen, de la investigación del detective y finalmente la resolución. Tú tenías que anotar una secuencia de hechos en donde marcaba estos tres eh, puntos importantes. Como dice ahí, tenías que anotarlo como una cadena de eventos, resumirlo y clarificarlas principalmente en tu mente. Bueno, en esta clase, como planteé al comienzo, que trata de dramatizar o representar a un detective, primero tenemos que saber conceptos básicos. ¿Qué es una dramatización? Una dramatización es, en general, una representación de una determinada situación o hecho. Como ustedes ven en la imagen, aparecen varias personas caracterizadas con vestimenta o con vestuario arriba de un escenario dispuestas a dramatizar. Personaje tipo, el detective. Bueno, para que ustedes conozcan un poco más sobre este personaje del detective, busqué un poco más de información para que ustedes comprendan de dónde nace este concepto. Detective es un término de origen inglés que literalmente significa detectar un hecho, descubrir, develar, investigar, desenmascarar o aclarar circunstancias, así como personas con ellas involucradas. Puede ser un crimen, asesinato, etcétera. Como término policial, detective es aquel que investiga cierto hecho, así como las circunstancias que lo rodearon, y así como las personas relacionadas o involucradas con los mismos hechos. Un detective es un investigador, puede ser privado o miembro de la policía, un oficial de policía, que no viste uniforme, sino que va de paisano, siendo una figura que generalmente se da en países anglosajones. Por otro lado, los detectives privados, para poder desarrollar su labor, deben tener algún tipo de autorización para desempeñar estas actividades, así como una capacitación adecuada. Por ejemplo, en España se exige la titulación universitaria de investigación privada, mientras que en otros países solo es preciso solicitar un permiso oficial. Como síntesis, ¿qué es lo que es el detective? Es un personaje que resuelve un enigma policial y restablece el orden gracias a su ingenio y capacidad de observación. Suele ser una figura solitaria y distante, una persona seria. Como dice allí, el detective, su intervención es fundamental para que la historia se desarrolle. Puede ser un detective profesional o alguien que tiene habilidades detectivescas. En torno a la investigación liderada por este personaje, surgen los conflictos que hacen avanzar la acción. Como dice ahí, es reconocido por su astucia, por su ingenio y la capacidad para observar el mundo exterior. Se fija en pistas, en detalle, en la escena del crimen, etc. Ahora bien, ¿qué hace un detective? Como dice ahí, los detectives son agentes de policía
que han adquirido la experiencia y la capacitación necesaria para investigar crímenes. Sus responsabilidades incluyen entrevistar a sospechosos y testigos, recolectar evidencia, realizar vigilancia, encontrar y arrestar sospechosos, redactar informes y testificar en juicios. Bueno, hemos llegado a la parte crucial de la clase, que es la actividad principal. ¿Qué tienes que hacer? Dramatizar el personaje de detective que creaste en la clase anterior en tu hoja de ruta. ¿Recuerdas que creaste un enigma, que creaste un detective, que creaste cómo este detective iba a resolver este crimen, etcétera? Ahora lo tienes que actuar, ¿ya? Tienes que caracterizarte y ojalá con una vestimenta acorde a un detective. Te sugiero que puedas utilizar ropa negra, sombrero, gafas, a lo mejor una pipa, como simular que la ocupas, una lupa, una libreta para tomar apuntes, entre otros elementos. Acá yo te dejo una pauta para que tú te puedas guiar cuáles son los elementos que tienes que considerar. El primer elemento a considerar en lo que tú vas a decir del personaje detective es presentar tu personaje, un nombre, un apellido, puede ser tu edad y el rol dentro de la historia. Recuerda, y como pista, que tu rol es protagónico dentro de las novelas o los relatos policiales, porque gracias a ti se resuelve el enigma o el crimen. Número 2. Caracterización psicológica del detective. Tu tono de voz tiene que ser fuerte, claro, preciso, y tu actitud tiene que ser una actitud seria, porque estamos hablando de un profesional que se dedica a investigar. ¿Ya? Número 3. Caracterización física del detective. Eso básicamente lo va a dar todo con la vestimenta. Te sugiero que ocupes gafas, lentes, puede ser una gorra, un sombrero, puede utilizar una pipa, puede utilizar una libreta para anotar o alguna lupa, etcétera, guantes, mascarilla, no sé, algún elemento que te haga representar a un detective. 4. Menciona cuál es el enigma, qué tenemos que resolver o qué fue lo que resolvió este detective. El crimen, por ejemplo, de un personaje importante, de alguna mujer, etcétera. Y cómo resolvió, cómo llegó finalmente al culpable de ese crimen. Número 5. Tienes que utilizar un lenguaje apropiado a la situación que estás planteando. ¿Ya? En los aspectos formales que tienen que ver con cómo me vas a hacer entrega de esto, tienes que hacerlo en formato video. Tú eliges qué programa de edición, etcétera. ¿Ya? Pero lo tienes que hacer en un video y enviármelo a través de WhatsApp. La duración de este video tiene como máximo 2 minutos. El volumen de la voz debe ser fuerte y claro. Yo tengo que entender cada palabra que tú dices y tienes que completar bien las palabras que vas explicando o diciendo. Número 4. La toma del video permite apreciar la vestimenta del personaje. Yo tengo que ver en ese video a este personaje que me está hablando, que me está contando sobre el detective. Por lo tanto, te sugiero que acomodes bien tu celular o tu cámara para que yo pueda ver tu vestimenta. Ojalá desde la parte superior principalmente. ¿Ya? Finalmente llegamos al cierre de nuestra clase. Para eso te dejo dos preguntas para que tú respondas internamente. 1. ¿Consideras que podrás realizar la actividad sin inconvenientes? 2. ¿Tienes las herramientas necesarias para trabajar en esta clase? Y cuando me refiero a herramientas, es que tienes la actividad de la clase anterior. Si no la tienes, o si tienes dudas, consúltame a través de WhatsApp, ¿ya? Que es básicamente lo que tenías que tener es el enigma, el personaje del detective, cómo vas a resolver este conflicto y los acontecimientos o hechos principales. Les mando un abrazo grande y espero que le queden súper buenos estos videos, ¿ya? Así que a colocarse en el personaje del detective y a sorprenderme. Un besito.